Le doy la bienvenida. Hoy es martes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Dispongámonos para escuchar el Evangelio de este día. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos desde el 51 hasta el 56. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y dijo: ¿No sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. Y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. El autor sagrado hoy nos está hablando de unidad en nuestra primera lectura. Es necesario para la existencia perpetua de una nación poner el corazón en un solo ser. Un ejemplo de gobiernos en donde hay varios líderes, estos permanecen divididos porque se contraponen en sus propuestas, desorientando. Las naciones que rodeaban a Israel tenían diversidad de dioses. El mismo emperador o rey era un dios, situación que hacía desvirtuar la fe de cualquier pueblo. Estas naciones mantenían en continuas luchas buscando intereses propios, porque querer abarcar y acrecentar sus territorios para acrecentar el poder. De la población de Israel hemos aprendido de un solo Dios, que un solo Dios mantiene la unidad y permanencia de todos sus habitantes para la eternidad. De esta esencia la Iglesia Católica ha aprendido y mantiene la tradición de que un vigía, oriente, guía, acompañe, pastoree y cuide la fe de una de las iglesias más grandes del mundo, la Iglesia de Jesucristo. En conclusión, el anhelo de Dios es tener un solo pueblo, un Señor para llevar a un mensaje a toda la humanidad. La invitación que nos hace el autor sagrado es tomar la decisión de dar el paso de la conversión. La renovación permite que el espíritu y el pueblo desarrolle una espiritualidad en donde pueda poner en ejercicio su ministerio sacerdotal y profético que se ha adquirido por medio del bautismo. En nuestro diario caminar hacia nuestro destino final, encuentro con el Padre Creador, nos encontramos a veces con el camino limpio, llano o con obstáculos, como le sucedió a los hermanos Zebedeo camino a Jerusalén, en donde dejan ver su personalidad de tronar de trompetas, fogosa y fuerte. Pero si en el Antiguo Testamento cierto profeta actuó con esas ínfulas, lo que nos narra el segundo libro de los Reyes en el capítulo 1, versículos del 10 al 12. En el reino de Jesucristo de paz no hay cabida para este comportamiento. Jesús nunca se impone, se ofrece, y quien quiera aceptarlo se beneficiará de las gracias que otorga Él, su Espíritu y la comunidad de la Iglesia. El Salmo 87, titulado Canto de Sión, es un centro espiritual de todos los pueblos. Es un cántico entonado por los peregrinos que llegaban a Jerusalén de muchos lugares de donde habitaban. Dios ha establecido a Sión y por ello exige que toda su población debe ser santa. Por puro amor la escogió. Sión, como el centro espiritual, debe proporcionar un mensaje que brote de su corazón para su pueblo, que el profeta cumpla con su función, que Dios esté presente en su pueblo y que el pueblo celebre la presencia y el sentir de Dios en medio de su nación. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de hoy deja ver los grandes enemigos creados por la raza humana: el odio, la indiferencia y la intolerancia. La hostilidad que existe entre las razas por causa de los maltratos ocurridos en la historia deja ver la brecha que impiden el abrazo y acoger los regalos de Dios.
No abrir el corazón a tiempo con quienes nos relacionamos evitó el haber estrechado el abrazo con el Hijo de Dios. El Señor envió el regalo más grande de toda la historia, después del obsequio de la creación, su propio Hijo, esencia de el Eterno. Los samaritanos no acogieron a Jesús por ser judío e ir camino a la capital a ofrecer culto a Yahvé. Esta circunstancia hace desempolvar los odios y rencores que están guardados en algún rincón del corazón de los discípulos, pero Jesús enseña: no sabéis de qué espíritu sois. Los bautizados debemos tener el mismo corazón de Dios, su mismo espíritu, misericordia, estar abiertos para acoger incluso no solo a los que amamos, sino a los que necesitan conocer a Dios para su salvación. Quien se comporta de manera egoísta es porque no conoce a Dios. El testimonio de vida de los cristianos debe servir para evangelizar con su forma de ser a quienes se comportan como diantre, acabando con la armonía que debe existir en este mundo creado por Dios para la existencia de toda la humanidad. Cabe preguntar: ¿existe en el mundo alguna raza, credo o grupo de personas que tú no aceptas? ¿Que tú le cierras las puertas y aborreces ver? Haciendo memoria y recordando la finalización del año de la fe otorgado por el Papa Benedicto XVI en el 2012, yo les recomiendo leer el decreto conciliar del Vaticano II finalizado en octubre de 1965, Nostra Aetate, la declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las relaciones no cristianas. Extractamos una parte del documento como abrebocas para adentrarnos al documento original. Así se elimina el fundamento de toda teoría o práctica que introduce discriminación entre los hombres y entre los pueblos, en lo que toca a la dignidad humana y a los decretos que de ella dimanan. La Iglesia reprueba como ajena al Espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto, el Sagrado Concilio ruega ardientemente a los fieles que, observando en medio de las naciones una conducta ejemplar, tengan paz con todos los hombres, para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos. No podemos invocar a Dios Padre de todos si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. La relación del hombre para con Dios Padre y con los demás hombres, sus hermanos, están de tal forma unidas que, como dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios, según lo que nos propone la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, versículo 8. Hemos venido estudiando y exaltando todo el mes pasado las Sagradas Escrituras, tratando de descubrir lo importante que es que Dios nos esté hablando continuamente. Hoy en el Evangelio nos describe cómo Jesús, que es la palabra que salva, quiere entrar a Samaria antes de que llegue la hora de su muerte. Pero como en Belén le negaron la posibilidad de nacer en algún lugar, hoy le negaron la posibilidad de pasar el último día de su vida a salvo en casa de algún afligido que necesite de la salvación que brota del corazón de su Señor. No lo aceptaron. Pero el hecho de no aceptar a Jesús y su salvación no quiere decir que merezca morir y ser destruido. Jesús espera que el Padre decida en qué momento le llega la salvación a quienes le han cerrado la puerta y la opción de la salvación a su Hijo Salvador. Nosotros, mientras tanto, estaremos abiertos a promulgar su palabra y a que su mensaje de salvación llegue a todo aquel que en verdad lo necesita. Un feliz día, bendiciones abundantes.